México ha vivido largas horas de violencia y caos luego de que el ejército abatiera a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del peligroso cartel Jalisco Nueva Generación. Se trata del golpe más duro al narcotráfico mexicano desde las capturas de Joaquín El Chapo Guzmán en el año 2016 y de Ismael Mayo Zambada en 2024. El Mencho era el capo más buscado por Estados Unidos, que ofrecía $15 millones de recompensa por su cabeza. Y según ha confirmado la portavoz de la Casa Blanca, Washington proporcionó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano en esta operación, que tuvo lugar en la localidad de Tapalpa, al sur de Guadalajara, capital del estado de Jalisco. En respuesta al operativo en el que fue dado de baja El Mencho, comenzaron los llamados narcobloqueos en distintos puntos del territorio mexicano. Según el gobierno de ese país, que ha hecho un llamado a la calma, el 90% de los bloqueos ya fueron desactivados. Bienvenidos a Actualidad en Análisis. Hoy los acompaña Carol Guerrero y para valorar estos hechos ocurridos este domingo en México me acompañan el periodista Wolf-Dieter Vogel, especializado en crimen organizado y quien ha vivido mucho tiempo en ese país, y también el politólogo Gunther Mayholt. A los dos, gracias por estar con nosotros. Y quisiera comenzar contigo, Wolf-Dieter, porque quisiera que nos cuentes quién era Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. ¿Qué nos puedes contar de él? Bueno, muchas gracias por la invitación, antes de todo. El Mencho era antes un traficante de drogas en Estados Unidos, donde fue detenido y llevado a México. Allá estuvo en la cárcel y después, antes de 2010, empezó a trabajar con el cartel de Sinaloa, del Chapo Guzmán. Después se alejó del cartel de Sinaloa y fundó con otros el cartel Nueva Generación, Jalisco Nueva Generación. Y creo que lo más importante de él es que él cambió el narcotráfico más en una diversificación, digamos. Era una de estas personas que se dedicó mucho a buscar otros campos de negocios, ¿no? Como la minería, los secuestros, el tráfico de armas, el tráfico con migrantes, todo eso. Él diversificó el negocio ilegal del cartel y también fue en eso como ejemplario, ¿no? Los otros también estaban en eso, pero el cartel Nueva Generación especialmente está conocido por esta diversificación y además, digamos, él lideró el cartel Nueva Generación como una empresa con franchising, es decir, hay grupos en otros lados de México que sí actúan bajo el nombre del cartel, ¿no? Y además hay que decir que el cartel Nueva Generación, Jalisco Nueva Generación, ahora como está debilitado el cartel de Sinaloa, es el cartel más importante, más fuerte de México. Wolf-Dieter mencionaba que se ha confirmado el apoyo de Estados Unidos en esta operación en la que fue abatido alias El Mencho. ¿Es este operativo producto de la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Claudia Sheinbaum para que endurezca la lucha contra el narcotráfico? Yo creo que sí y no. Digamos, antes con el presidente Andrés Manuel López Obrador no pasó mucho al respecto del combate contra el narcotráfico y eso no podía seguir así. Sobre todo en los últimos meses creció más y más y más la crítica contra Sheinbaum también. Porque pues la violencia sigue, no había una disminución realmente visible, especialmente en los estados donde el narco actúa muy, muy fuerte, como en Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas. Donde yo estuve, la gente no sentía eso y creo por eso tengo la sensación que sí, Sheinbaum está de presión y tiene que mostrar resultados, éxitos, ¿no? Entonces sí hay también un aspecto
en México, pero sí, claro, al otro lado, el presidente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, está presionando y presionando. Entonces, en eso sí, claro, también tiene que mostrar logros, tiene que actuar, porque esta presión de Trump existe y sigue existiendo y no va a terminar, porque Trump lo necesita en su propio país, ¿no? El propio país, o este dicho de México y de los narcos. Y sí, y sabemos, lo único que sabemos al respecto de ahora, de la acción la acción militar contra el Mencho y los otros allá, las otras seis personas. Sabemos que sí tenían informaciones de la DEA, supongo, ¿no? De la Organización contra Drogas de Estados Unidos. Entonces sí, se supone que estas informaciones llegaron seguramente con una presión de, pues, por favor, actúan. Gunta, le quisiera preguntar qué lectura da usted a este operativo realizado con apoyo de Estados Unidos. ¿Se puede hablar de un giro en la política de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, que al igual que su antecesor y mentor Andrés Manuel López Obrador, hablaba de abrazos y no balazos? Yo no creo que realmente hayamos visto un cambio tan dramático en la postura de políticas de seguridad durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. Más bien fue un cambio de estrategia. Es decir, lo que se ha implementado ha sido una estrategia de inteligencia, de tratar de cubrir con acciones el nivel local, de intervenir cuando haya conflictos más articulados, más fuertes. Y lo que ahora se ha presentado en estos narcobloqueos es que se ha visto que este cártel es capaz de realmente impactar sobre una parte del territorio nacional de una manera importante. Y esto es un reto para la política de seguridad de la señora Sheinbaum, porque realmente tiene que desplegar en una cantidad de estados los aparatos de seguridad para controlar la situación. Wolf-Dieter, a propósito de eso que nos menciona Gunta, como hemos visto en las imágenes que nos llegan desde México, tras confirmarse la muerte del Mencho, hubo bloqueos, incendio y una ola de violencia que se extendió por unos 20 estados. El gobierno mexicano dice tener ya la situación bajo control, pero ¿cómo se puede explicar esta reacción tan rápida y de esta magnitud de los miembros del cartel Jalisco Nueva Generación? Bueno, ya, lo que pasa es que sí, el cartel Jalisco Nueva Generación se extendió en muchos lados de México en los últimos años. Está en un combate, ahora es un poco más tranquilo, por ejemplo, allá en la frontera de Chiapas con Guatemala, y en Michoacán está luchando y ganando espacio contra los templarios y otras organizaciones. Entonces está ganando terreno en muchos lados, y eso sí explica que explica estas actividades, ¿no? Es que hay muchos lados donde es presente este cártel, pero hay que mencionar también, ya lo dije, que sí tiene este sistema de franchising, es decir, grupos pueden llamarse Jalisco Nueva Generación, cartel Jalisco Nueva Generación, y actuando bajo su nombre, que no automáticamente están bueno, no están en el alto nivel del cartel, pero sí trabajan para el cartel. Y eso también, digamos, si hay un bloqueo, si alguien enciende un carro en Oaxaca, bueno, tampoco significa eso por lo menos no confirma tanta presencia en Oaxaca, ¿no? Sí hay presencia en Oaxaca del Jalisco Nueva Generación, pero no sabemos qué tan alto es la presencia. Pero sin duda este cartel existe en casi todos lados de México. Gunta, además de la capacidad operativa de este cartel, llama mucho la atención lo bien equipados que están, las armas que tienen. Es fácil confundirlos con un ejército regular.
¿Cómo logra un cartel del narcotráfico tener esta capacidad? Pues en gran parte es por los ingresos que puedo generar con la venta de las drogas y otros productos en Estados Unidos y generar ahí el dinero para conseguir ahí mismo las armas y introducirlos entonces al territorio nacional. Tenemos la situación que hay muy pocos controles en el tránsito de norte al sur. Y en este sentido, también pueden contar a veces con apoyos en las autoridades fronterizas de los dos lados para lograr transportar estos armamentos y los vehículos blindados a su territorio y tenerlo a disposición. Esto ha sido una práctica continua desde hace años y no ha sido realmente interrumpido. Si uno revisa las cifras de armas decomisadas en la parte de Estados Unidos de la frontera, entonces no hay realmente un control suficiente para evitar estos trasiegos. Wolf-Dieter, una pregunta que se hacen hoy muchos medios aquí en Alemania y en el mundo es: ¿está México en condiciones de acoger la Copa del Mundo que comenzará en menos de 4 meses? Yo creo que sí, es capaz. Eso sí, lo creo, pero sí, claro, por el otro lado, digamos, actividades como se ve hoy o ayer, eh, confirman para mí también que la situación en México generalmente no es muy presente en otros lados, o especialmente en Alemania. Hablamos de Ucrania, hablamos de Gaza, hablamos de Irán. Todo es horrible, sí, sabemos, pero digamos, en México también hay una guerra permanente y eso no se ve porque no es tan obvio, bueno, para nosotros en Alemania tampoco es tan presente, tan importante, pero sí, para mí también expresa, digamos, la pregunta si sería posible de realizar el Mundial de Fútbol de Hombres en México. Esa pregunta, digamos, resulta bueno, ¿por qué lo preguntamos ahora, no? Porque ya antes había muchas actuaciones, muchas agresiones, muchos atentados, violencia, por ejemplo, especialmente en Guadalajara, ¿no? Es uno de los lugares más importantes para el narco y también es un lugar donde va a llevar a cabo un partido del Mundial de Fútbol, ¿no? Pero sí, creo que generalmente sí va a ser posible, pero sí puede ser que habrá problemas también. También hay otras organizaciones, campesinos, de los desaparecidos y otros que ya anunciaron que van a protestar, van a estar presentes, van a bloquear, y todo ese espectro es una expresión de la situación en México y el narco es nada más parte de esta situación. Gunta, ¿cómo lo ve usted? ¿Tiene México la capacidad de brindar seguridad a los visitantes de diferentes partes del mundo que planean viajar al Mundial? Yo creo que sí, porque hemos visto otros eventos de importancia como la visita del Papa, etcétera, donde ha sido posible organizar estos eventos grandes de mucha afluencia de personas. Y en este sentido, como los partidos de fútbol son muy localizados en estadios, es más bien fácil de controlar vía de acceso, y en este sentido yo creo que esta capacidad tienen las autoridades mexicanas y las agencias de seguridad para que pueda transcurrir sin mayor problema la situación del Mundial. Wolf-Dieter, ¿se puede esperar que sigan teniendo lugar este tipo de operativos contra narcotraficantes no solo en México, sino, por ejemplo, en países como Colombia? Creo que sí, pero tampoco es algo nuevo, digamos. Había detenciones del hijo del Chapo Guzmán, bueno, también el mismo Chapo Guzmán fue detenido en algún momento. Yo creo que es una pregunta de la situación política, ¿no? Porque si quieren detener a esta gente, sí se puede detener, no es una pregunta criminalística, sino es una pregunta de
de la voluntad y creo que sí, si hay un interés político, sí será posible y creo que sí podrían también detener capos del narco de otros lados. Gunta, ¿cree usted que la caída de alias El Mencho puede tener algún impacto regional? No estoy muy seguro, porque lo que hemos visto en casos parecidos como el Chapo, el negocio ha seguido independientemente de la captura o de la muerte de uno de los líderes de un cártel. Puede cambiar la configuración territorial de varios cárteles, puede haber levantamientos de ciertos cárteles que piensan que ahora ha llegado su momento de tratar de ampliar su presencia, pero en última instancia será una tarea central del gobierno mexicano de impactar sobre los caminos del negocio, del modelo del negocio del mismo cártel Jalisco Nueva Generación, para tener un efecto mucho más duradero que solamente el hecho de que el Mencho haya desaparecido. Puede haber muy rápidamente un sustituto para que siga adelante el negocio. Y esto ha sido más bien la lógica en todos los casos anteriores donde no ha sido posible de frenar el negocio y de cambiar realmente las condiciones del narcotráfico y de sus colaboraciones, llamámoslo así, con las autoridades en el país. Pues seguiremos, por supuesto, muy atentos a esa situación allí en México. Wolf-Dieter Vogel, Gunta Myholt, gracias a los dos por habernos acompañado en este análisis. Con mucho gusto.